Hola muchachos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Flavio Gabriel Huizar Macías. Actualmente soy médico pasante del servicio social y en esta ocasión me toca impartirles parte del curso de admisión a medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a comenzar con el módulo de ciencias biológicas. En este pequeño video empezaremos con la materia de biología celular. Debido a la situación actual ocasionada por la pandemia de COVID-19, llevaremos nuestra clase de manera virtual, pero de igual manera espero que en toda la narrativa de este video quede explicado de buena manera para que todos ustedes tengan los conocimientos necesarios a la hora de presentar su examen de admisión. Antes de iniciar con propiamente la biología celular, tenemos que conocer algo que se utiliza a diario en nuestra carrera y que también es parte del temario de su examen, que es el método científico. El método científico es una metodología para obtener un nuevo conocimiento o bien corroborar el conocimiento ya adquirido y que se puede reproducir o repetir de la misma manera que una persona anterior a ustedes lo hizo. Es decir, a futuro ustedes habrán leído muchísimos libros de la carrera de medicina, de diferentes materias, y una vez que adquieran cada uno de sus conocimientos, una vez que egresen, podrán practicarlos y ver si aquello que narraban sus libros concuerda con lo que vean en sus pacientes, y de esa manera saber identificar las enfermedades que estén frente a ustedes, diagnosticarlas y tratarlas de manera adecuada. El primer paso es la observación. La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Propiamente, como ejemplo, debemos de tomar cada una de las cosas que observamos diariamente. Por ejemplo, el ejemplo más común dentro de la carrera de medicina es que cada vez que vean a un paciente tienen que ver su hábitus exterior. ¿Y qué es eso de un hábitus exterior? En pocas palabras, un hábitus exterior es la primera impresión que nos llevamos del paciente, utilizando solo el sentido de la vista. Imagínense que están sentados en una silla, detrás de un escritorio, dentro de su consultorio ya. Y entonces por su puerta puede entrar un paciente o una paciente que viene tocando su abdomen. Muy probable entonces ustedes pensarán desde el momento de ver si es hombre, si es mujer, si es joven o es un paciente adulto mayor o igual pudiera ser un niño. Al venirse tocando el abdomen podrían pensar en alguna patología abdominal, un dolor abdominal pudiera ser. Si ven que camina por su propio pie o bien entra con ayuda de alguien. Si notan si el dolor que manifieste lo imposibilita en su deambulación o bien si alcanza a llegar a sentarse a la silla que está frente a ustedes y su escritorio, o si su cara, su semblante demuestra mucho dolor. A través de la observación, entonces ustedes empezarán a formularse un planteamiento del problema. ¿Qué es ese planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema es una descripción concisa
de dicha problemática que deberá abordarse para a su vez tener una resolución. En estos momentos, ustedes pasan de solo observar a interrogar, que es propiamente algo que conocerán ustedes como interrogatorio, que es parte de la anamnesis que hace uno mientras revisa a un paciente. Empezarán a hacer preguntas desde su edad, su religión, si ha tenido cirugías previas, si fuma o si toma. Indagarán propiamente dentro de sus antecedentes. ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes poco a poco vayan obteniendo información sobre el estado de salud del paciente. Y propiamente después indagarán acerca de la problemática. Ya que tengan un poco de información de quién es su paciente, cuál es su estado actual de salud, si tiene alguna enfermedad, aparte de aquella por la cual está acudiendo en ese momento, entonces preguntarán y darán lugar a algo que se llama tribuna libre. Durante esa tribuna libre, entonces ustedes ya podrán formular una hipótesis. ¿Por qué? Porque a continuación el paciente les narrará a través de una pregunta que ustedes le hagan, como: dígame, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa? Cuénteme, ¿por qué viene el día de hoy? El paciente narrará una problemática y muy probablemente eso los orientará a pensar en una o varias enfermedades que se parezcan. Por lo tanto, entonces formularán una hipótesis. Al formular una hipótesis, entonces ustedes deberán posteriormente experimentar. ¿Y qué sería experimentar? Experimentar consiste en el estudio del fenómeno que, reproducido generalmente en un laboratorio o en condiciones particulares, nos van a introducir o eliminar las diferentes variables que habíamos formulado anteriormente en nuestra hipótesis. Es decir, nosotros hablábamos de un paciente que llegó doblándose de dolor y tocándose el abdomen. Bueno, probablemente puede ser desde una infección o una intoxicación alimentaria, que son patologías frecuentes, hasta algo más. Pongamos otro ejemplo. Digamos que ustedes reciben a otro paciente en su consultorio que llega tosiendo y se viene quejando de que tiene flemas. Bueno, es un adulto mayor, tiene 70 años, tiene el antecedente durante el interrogatorio que ustedes le hicieron de haber tenido un resfriado o un catarro antes de acudir con ustedes a consulta. Entonces ustedes sospechan por la edad, aparte mencionar que es temporada invernal, por la edad, por la temporada, por los antecedentes que ya les dio en una probable neumonía adquirida en la comunidad. Y tienen dos opciones. En este caso, una es solicitarle un estudio, en este caso una radiografía, para corroborar con un diagnóstico a través de imagen en su teoría o en su hipótesis, o bien a través de todos sus conocimientos adquiridos durante su estudio en la carrera de medicina, a través del interrogatorio, de saber cómo se manifiesta la enfermedad, de tomar signos vitales
y de una correcta exploración física, y de que aparte encontraron una cosa que se llaman estertores, que es algo que ustedes aprenderán con el paso del tiempo a escuchar a través de su estetoscopio, entonces tendrán muchas probabilidades de integrar esa hipótesis y saber que están ante una neumonía adquirida en la comunidad, en caso de no contar con un estudio de imagen. Posteriormente, hemos hecho este análisis, que es el proceso de dividir un tema complejo en partes más pequeñas y tener una mejor comprensión de él. Si se fijan, poco a poco fuimos analizando el estado del paciente, si es grande o es pequeño, si estuvo expuesto o no a una enfermedad anterior, como en este caso una gripe, un resfriado. Y de esa manera nosotros podemos saber, con lo ya aprendido en años anteriores, que aquello que ya se ha descrito en los libros, ustedes lo están viendo manifestarse en un paciente, y por lo tanto el conocimiento que dejó plasmado una persona, ustedes lo adquirieron y lo pueden reproducir en sus actividades diarias como médicos. Posteriormente, ustedes concluirán, en base a todos los datos obtenidos, en si su sospecha diagnóstica es correcta o no, y de esa manera prescribirán un tratamiento. Posteriormente citarán al paciente para reevaluación, y si el paciente tiene una mejoría desde el primer momento en que entra a su consultorio, que es el primer paso del método científico, que es la observación, y entra con todavía un poco de tos, pero menos a como ustedes lo escucharon, si ven un semblante en él que expresa mejoría clínica, o incluso si el mismo paciente les refiere que ya se siente mejor, comprobarán y darán por concluido todo su proceso de método científico, y de esa manera sabrán que habrán hecho un buen trabajo. Entonces, en resumen, el método científico es una herramienta que nos permite corroborar el conocimiento y reproducirlo nuevamente. Por lo tanto, tenemos diferentes pasos: observación, planteamiento de un problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Seguramente en su examen les preguntarán o les dirán lo siguiente: es el paso en el cual se observan las ideas fundamentales, de las cuales será un cuestionamiento posterior, y es el inicio del método científico. Obviamente la respuesta es observación, o bien les darán la definición y ustedes tendrán que poner el concepto. ¿A qué nos referimos? A que la pregunta puede variar en que les pueden entregar un concepto, el cual ustedes pueden buscar la definición, o bien una definición en la cual ustedes tienen que encontrar el concepto. Probablemente también una manera dinámica de evaluarles este punto dentro de su examen sería ponerles un caso clínico, así como lo hicimos durante la explicación, donde ustedes seleccionen en parte de la narrativa cuál parte corresponde a la observación, al análisis, a la conclusión, al planteamiento del problema o a la experimentación. Entonces, cuando
les hagan este cuestionamiento durante su examen, recuerden centrarse en la definición, el concepto y a qué parte de todo el proceso del método científico se está refiriendo la pregunta, y de esa manera encontrarán la respuesta correcta. Ahora vamos a hablar de las teorías del origen y evolución celular. La primera que vamos a revisar es la teoría de Oparin y Handel. Oparin poseía conocimientos de astronomía respecto a la atmósfera primitiva, la cual se componía de gases como metano, hidrógeno y amoníaco. Propiamente estos gases formaban sustratos que ofrecían carbono, hidrógeno, nitrógeno, además de oxígeno. En base a esos materiales que poseía la atmósfera primitiva, Oparin formula su hipótesis sobre el origen celular, ya que a partir de estos componentes se formaría un caldo primitivo de cultivo, y de acuerdo a las condiciones atmosféricas y geológicas de la Tierra en ese entonces se formaría la vida. Como ya lo mencionamos, estos elementos son sustratos que propiamente constituirían parte de una reacción que darían origen a aminoácidos, que posteriormente formarían proteínas y posteriormente volverían a formar un compuesto más completo que son las moléculas orgánicas. Pero ¿cómo se explica todo esto? Bueno, a través de que estos gases inertes estaban en nuestra atmósfera y a su vez se condensaba a través de las altas temperaturas que existía en ese momento, vapor de agua, y este se precipitaba, teníamos esos elementos concentrados en una especie de pequeños acúmulos de líquido. Además de la temperatura y las tormentas eléctricas, se expresaba que uno de esos rayos caía en ese pequeño acúmulo de agua, junto con los gases inertes, provocaban una reacción que en ese momento constituía o daba origen a esos aminoácidos que constituían las proteínas. Bueno,
Posteriormente, con el paso del tiempo, el enfriamiento de la atmósfera y el paso de millones de años, todas esas lluvias precipitarían más agua y se formarían los primeros océanos. Y de esa manera, esa pequeña reacción que habíamos descrito anteriormente sería arrastrada hacia los océanos, donde las proteínas y aminoácidos que permanecían sobre la roca sólida se acumularían y posteriormente se volverían más complejas, se recombinarían y se multiplicarían cuantitativa y cualitativamente. Es decir, formarían posteriormente los protobiontes, que básicamente un protobionte es un glóbulo estable que es propenso a la autosíntesis si es que se agita la suspensión que contiene en él, que son proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Por lo tanto, nuevamente empezaría el ciclo y a través de una nueva síntesis de componentes se formarían organismos microscópicos. A continuación tenemos la teoría de Miller. Básicamente es muy parecida a la de Oparin. Sin embargo, la principal diferencia es que este es un experimento controlado, ya que dicho experimento consistió en someter una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua a descargas eléctricas a temperaturas muy altas. Como ven, a través de un método controlado, es decir, en un laboratorio, Miller simplificó y reprodujo las condiciones de la atmósfera primitiva, otorgando varios de los elementos que nosotros ya mencionamos anteriormente en la teoría de Oparin, mostrando o dándonos los gases inertes que se encontraban, el medio acuoso, la temperatura y la fuente de energía. El resultado es que se formó una serie de moléculas orgánicas en las cuales se encontró ácido acético, glucosa, algunos aminoácidos y ácido aspartico, los cuales ahora conocemos que son parte fundamental de las estructuras que utilizan las células para formar sus proteínas. Por lo tanto, al ver que mediante la realización de su experimento y la conjunción de varios elementos podría crearse los elementos fundamentales para formar vida, es por eso que postuló de esta manera su teoría y a través de un experimento pudo corroborarla. Por último, tenemos la teoría de Lynn-Margulis, o también conocida como teoría endosimbiótica. Básicamente, esta teoría narra el paso de una célula procariota a una célula eucariota mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Lynn-Margulis llegó a esta conclusión comparando las bacterias, mitocondrias y cloroplastos de entre ellas y formulando o observando ciertas semejanzas. Esas semejanzas son
que el tamaño de las mitocondrias de algunas bacterias y otros organismos un poco más complejos era similar, que el material genético era parecido, que la existencia de una membrana plasmática permitía la fagocitosis, así como ciertas bacterias tienen la propiedad de tener ese componente y fagocitar diferentes cosas. Más adelante revisaremos qué es ese procedimiento de fagocitosis, que es uno de los procedimientos o mecanismos de transporte celular, pero ya lo revisaremos con más detenimiento. Que los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos, al igual que en las bacterias, tenían una unidad de 70S, que presentaban similitud en su proceso metabólico, y que las mitocondrias y cloroplastos tenían la autonomía de crear y dividirse en nuevos organelos hijos o organulos hijos, que básicamente podían sustituir a un cloroplasto o a una mitocondria que ya estaba a punto de desaparecer. La primera cosa que nos menciona Lynn Margulis dentro de la simbiosis es que se produjo al fusionarse una bacteria nadadora con otra que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía. De esta manera se originaría un organismo con las características de ambas, que sería el primer eucariote con una membrana nuclear, y se convertiría en el ancestro de todos los organismos pluricelulares. La segunda simbiosis nos relata que entre este eucarionte anaerobio y una bacteria aerobia, es decir, el primero con falta propiamente de oxígeno y el otro propiamente, o la bacteria propiamente con presencia de oxígeno, capaces de realizar la respiración celular, pero mucho más eficiente que la fermentación, la célula eucariótica adquiriría la capacidad de obtener más energía a través de la materia orgánica. De esa manera surgieron células eucariotas con mitocondrias, que posteriormente darían lugar a los hongos y animales. La tercera simbiosis nos dice que entre estos organismos aerobios se aportaron a la célula eucariota la capacidad de obtener energía a partir de materia inorgánica mediante un proceso de fotosíntesis, y así surgieron las primeras células eucariotas con cloroplastos y mitocondrias, que posteriormente darían lugar a los vegetales. Entonces, básicamente, los tres pasos de la simbiosis, o primer, segunda y tercer simbiosis, nos narran que a través de las fuentes de calor y energía, un organismo simple se convertiría en un organismo más complejo, formando una membrana nuclear y por lo tanto sellando y protegiendo su material genético, dando la posibilidad a formar un organismo pluricelular. Posteriormente, a través de la combinación de un organismo anaerobio con un organismo aerobio, se mejoró la capacidad de respiración celular, ya que la fermentación dejó de ser la opción en ese momento para convertirse en una mejor manera de obtener más energía a partir de la materia orgánica y propiamente realizar un proceso aerobio
y anaerobio. Si ustedes se fijan el día de hoy, la composición de nuestras células, recuerden que hay un componente que se llama ciclo de Krebs, y dentro de ese ciclo de Krebs se da esos dos pasos: una obtención de energía a partir de un proceso aerobio y de un proceso anaerobio, y posteriormente, o por último, al tener ese proceso aerobio, se originó la capacidad de estos compuestos para poder realizar un proceso que el día de hoy nosotros conocemos como fotosíntesis, y es a través de ese proceso que los organismos vegetales pueden formar sus propias fuentes de energía. Resumiendo entonces las tres teorías, Oparin nos habla de las condiciones primitivas de la atmósfera y cómo contribuyeron a la formación del origen celular. Miller nos habla de cómo realizó un experimento controlado, el cual volvía a recrear dichas condiciones de la atmósfera primitiva y comprobaba la formación de componentes esenciales para la vida. Y Lynn Margulis, o bien la teoría endosimbiótica, nos dice cómo a partir de un organismo simple se formó un organismo más complejo, es decir, de un organismo procarionte se formó un organismo eucariote. Ahora que conocemos un poco más acerca de la teoría del origen y evolución celular, podemos diferenciar un organismo eucariote de un organismo procariote. La primera diferencia es que una célula eucariota es más compleja que una célula procariota. Por lo tanto, una de las principales características es que una célula eucariota tiene una membrana nuclear, la cual contiene y protege su material genético, mientras que una célula procariota carece de dicha membrana nuclear y por lo tanto su material genético está esparcido dentro de su citoplasma, solo siendo protegido por la membrana plasmática y citoplasmática. Ambos tipos de organismo poseen una membrana plasmática, la cual los separa del medio exterior y del medio interior. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, el organismo eucariote protege y contiene su material genético, mientras que el procariote no lo hace, y una vez que su membrana plasmática fuera destruida o fragmentada, su material quedaría expuesto hacia el exterior. Además, un organismo eucariote posee una gran variedad de orgánulos u organelos, mientras que un organismo procariote solo posee pocos organulos, los cuales están provistos de membrana. Los organulos energéticos de los organismos eucariotes son las mitocondrias en el caso de la célula animal y los cloroplastos en la célula vegetal, mientras que en una célula procariota u organismo procariote, la forma de obtener su energía es a través de pigmentos fotosintéticos o bien de enzimas respiratorias que tienen en los repliegues de su membrana. Por lo tanto, volvemos a ver nuevamente que se trata de un organismo simple y de un organismo complejo.
Por último, revisaremos los niveles de organización. Dichos niveles los mencionamos en la teoría de Oparin, pero vamos a detallarlos un poco más. El primer nivel que tenemos es el nivel subatómico, en el cual encontramos las partículas que son electrones, protones y neutrones. Posteriormente, esas partículas en conjunto nos forman átomos, y esos átomos nos darán origen a compuestos que nosotros llamaremos moléculas. Es decir, por ejemplo, H2O. Tenemos 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, formando un compuesto o una molécula que es agua. A través de la unión de distintos compuestos, hemos visto cómo se formaron los aminoácidos, que posteriormente forman las cadenas de proteínas, y las cadenas de proteínas y otras biomoléculas formarán compuestos de nivel celular o células propiamente. Varias células constituirán un nivel de organización más complejo, que serían propiamente los tejidos, y a su vez los tejidos en conjunto formarán órganos, y varios órganos nos formarán aparatos y sistemas, y el conjunto de aparatos y sistemas nos formará un organismo propiamente. Con esto concluimos la primera sesión de este curso de admisión a medicina en lo que respecta a la materia o parte de biología celular. La siguiente sesión continuaremos con los siguientes temas dentro del temario que les dieron de preparación. De todas maneras, es fundamental que revisen paso a paso cada uno de los conceptos que vimos, y de esa manera les quedará más claro cada uno de estos aspectos fundamentales. Les sugiero, una vez que acaben de revisar este material, primero revisar esta última parte de los niveles de organización, posteriormente revisar las teorías del origen y evolución celular, y por último las diferencias entre un organismo procariote y un organismo eucariote, para que de esa manera les quede un poco más de información y puedan entender lo que referimos o decimos respecto a las teorías del origen y evolución celular, ya que son un poco más complejas si desconocemos estos conocimientos fundamentales, como serían los niveles de organización.